Comunismo y España, don Santiago. Para empezar, ¿hubo un ensayo de comunismo, o por lo menos de aproximación al comunismo durante nuestra guerra civil? No. A aquello no se le puede llamar ensayo de comunismo ni de aproximación al comunismo. Pero fue una demostración, sin embargo, de la capacidad del Partido Comunista para organizarse y para afrontar circunstancias excepcionales. Sin duda, fue una demostración de una gran capacidad que contrastaba con la falta de capacidad o la incapacidad de otras fuerzas. Pero aquella era una situación de guerra civil en la que de lo que se trataba no era de realizar el comunismo, y hay que decir que los comunistas en aquella época fuimos muy criticados desde la izquierda por los anarquistas y por sectores socialistas, diciendo que éramos conservadores, porque nosotros hicimos todo lo posible para defender, por ejemplo, los intereses de los campesinos, para defender los intereses de los pequeños y medios propietarios, para que no hubiera excesos en la nacionalización de medios de producción, para que la guerra civil fuese sostenida por la mayor parte de la población, aunque naturalmente en ese periodo hubo un paso hacia medidas de nacionalización y de socialización que incluso aunque nosotros no hubiéramos sido comunistas, cualquier gobierno de guerra hubiera tenido que realizar para hacer frente a las circunstancias. Por ejemplo, la gente recuerda dos cosas, la gente que sobre todo que ha leído, que ha estudiado, aunque no haya vivido esa época, que es, una es el Quinto Regimiento, y otra es la creación de las brigadas internacionales, que mayoritariamente estaban compuestas por hombres comunistas, ¿no? Sí, sin duda. Mire usted, el Quinto Regimiento en realidad fue un esbozo, un paso hacia la creación de un ejército regular. El gran problema que la República tropezó al producirse el levantamiento franquista fue la inexistencia de un ejército y la proliferación de milicias, de partidos, de sindicatos, de grupos, que no podían enfrentarse con el ejército que teníamos enfrente. Y entonces la gran cuestión era cómo transformar eso en un ejército regular. El Quinto Regimiento fue un ejemplo, un modelo que sirvió para llegar a tener lo que fue el ejército popular. Me parece en ese sentido que los comunistas dimos entonces una prueba de nuestra capacidad de Estado, ¿no? Y efectivamente las brigadas internacionales, que no fueron, yo diría, un factor militar decisivo, pero sí un factor psicológico, moral muy importante, estuvieron compuestas en su mayor parte por militantes o simpatizantes comunistas que venían de todos los rincones del mundo a defender la democracia española, convencidos de que en esa batalla se libraba también la posibilidad de impedir una guerra mundial y el avance del fascismo en el mundo. Viene después la victoria de Franco, y de toda esa etapa anterior, y olvidando ahora la lucha de la clandestinidad, al país le quedan dos nombres ahí, dos figuras, dos rostros históricos, que son el de Dolores Ibárruri, la Pasionaria, y el suyo, el de Santiago Carrillo. Y usted ha sido, en fin, desde el momento en que el gobierno de Adolfo Suárez legaliza al Partido Comunista, ha sido el hombre que ha liderado el partido en los momentos vitales de esta transición, que sin duda ha sido una transición por muchos conceptos ejemplar, aunque tenga naturalmente, como todos, sus errores, ¿no? ¿Usted lo juzga también en conjunto, más o menos? Sí, yo creo que la transición ha sido muy fácil en un país que había vivido una guerra civil, y en ese sentido ha sido ejemplar, aunque
evidentemente, como no va a haber habido errores en la transición como los hay en toda obra humana. ¿En este momento Dolores está con usted o está sin usted? Mire usted, en este momento Dolores no está ni conmigo ni contra mí. Dolores está ya en otra galaxia, ¿no? En el Olimpo. En el Olimpo, y ahí es donde debe de continuar, porque es una figura que pertenece a la historia y que nos pertenece a todos los comunistas, y ninguna manipulación con ella sería ética. Esa empresa en la que usted está ahora metido tan voluntariosamente como siempre, de volver a reunir a la familia comunista, ¿qué porvenir tiene? Mire usted, esa empresa no es simple, es difícil porque hay diferencias políticas y hasta ideológicas, hay también heridas personales, factores de amor propio, pero para mí es claro que o hacemos esa unidad, o en el 86 podemos tener un revés mayor que en el 82. Y por mi parte, y en tanto yo tenga las energías que todavía tengo hoy, voy a hacer todo lo posible por culminar esa obra de unidad. Me parece que es hoy mi compromiso más profundo con el comunismo en España y no solamente con el comunismo, con la democracia, puesto que yo pienso que el Partido Comunista es una pieza indispensable en el sistema democrático español. La mayoría de los comunistas, al parecer, en las elecciones del 82 votaron socialista. Sí. Eso que se llama el voto útil, ¿no? Sí, el voto útil, sí. Ahora bien, en este momento los comunistas están colaborando con los socialistas o no están colaborando. ¿Están en la oposición o están con el gobierno? Mire usted, en estos momentos hay una situación que yo llamaría doble, porque en una serie de ayuntamientos y de comunidades autónomas existe colaboración entre socialistas y comunistas, y sin embargo a nivel del gobierno central, del Parlamento, hay una oposición nítida, definida, de los comunistas a la política del gobierno. Es decir, existe una situación mixta. No estamos de acuerdo con la política general que hace el gobierno socialista, y sin embargo en municipalidades, en una serie de lugares, sí hay colaboración. Bueno, esos pactos se registran también entre otras fuerzas políticas que no tengan tantas razones de identificación como hay entre ustedes. Por ejemplo, en Cataluña hay ayuntamientos en los que socialistas están incluso aliados con los convergentes. Y mire usted, hay ayuntamientos en Andalucía en donde los socialistas han logrado la alcaldía frente a los comunistas en una alianza con Coalición Popular. Exacto, lo que es más contra natura, ¿no? Son los misterios de la política local. Pero ¿a usted le parece que eso es serio? Esto la gente no lo entiende. Eso no es serio. A mí no me parece que hay Convergencia y Unión tenga que hacer un pacto con los socialistas en unos determinados ayuntamientos para repartirse, en fin, el poder, cuando son enemigos políticos clarísimos y son opciones distintas. No pueden estar nunca de acuerdo sobre ningún tema que se plantee. Claro. Lo que pasa es que a veces el caciquismo local se sobrepone a las diferencias políticas y también en ciertas ocasiones los concejales de partidos que parecen opuestos serían intercambiables. Don Santiago Carrillo está en la política del país y está, como saben ustedes, siempre sagazmente observando y analizando la realidad. Para usted, ¿qué ha sido, por ejemplo, don Santiago, el debate sobre el Estado de la Nación? En el debate sobre el Estado de la Nación yo he sido un espectador porque, como usted sabe, mi partido me ha quitado el puesto de portavoz en el Congreso. Eso me ha permitido quizá ver con más distanciamiento ese debate. El debate sobre el Estado de la Nación ha sido
una especie de dúo en una comedia musical, con algún aditamento crítico de los malos de la película, que en este caso pues han sido las minorías más reducidas del Parlamento. En realidad hablo de un dúo y de una comedia musical porque en ese debate don Manuel Fraga, al intentar dar una imagen de moderación frente a un Felipe González que se apuntaba a todos los tantos de 10 años de transición, dio la imagen de una Montserrat Caballé enronquecida, desfalleciente, frente a un Plácido Domingo cada vez más seguro de sus dotes de seducción, que era Felipe González. Por eso yo creo que el país vio ese debate un poco como las comedias musicales que están pasando ahora por televisión, y no como un reflejo real del estado auténtico de la nación. Bueno, pero si tenemos un príncipe seductor capaz de tener a todo el mundo entontecido, ¿verdad? Sí, no, mire usted, yo creo que no es que tenga a todo el mundo entontecido, aunque hay una parte que sí está entontecida. Yo creo que la realidad es que el señor Fraga se ha percatado, y le han ayudado a percatarse, de que en este país, para ser una alternativa de gobierno, hay que ir hacia el centro. Pero cuando el señor Fraga va hacia el centro se desinfla, ya no es él. Y yo creo que ese es el drama que tiene la derecha política en este país, que contigo, que ni contigo ni sin mí tienen tus males remedios, contigo porque me matas y sin ti porque me muero. La derecha sin Fraga se debilitaría. No, se cae completamente. Y con Fraga no pasa de un cierto techo. Ese es el drama de la derecha hoy, de la derecha política en este país. Habló Santiago Carrillo, gente importante en la política española, gente importante en la historia del comunismo de este país.